Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este lunes. Para ello recibo con gusto a Perla Reséndez. Perla, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio, a los compañeros de la mesa. Desiderio García, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días a mis compañeros, buenos días Jesús y buenos días al auditorio. Oscar Pineda, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, a los compañeros de la mesa y al auditorio y a ti por supuesto, Chuy. Así es, bueno, en este lunes lluvioso continúan las lluvias y bueno, también lo que continúa es la incertidumbre a nivel mundial. Luego que este fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país atacó a 3 instalaciones nucleares en Irán y que las autoridades de esta nación confirmaron esa información. Bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo uso de sus redes sociales para llamar a la paz. Pidió a las Naciones Unidas ser una institución que llame a la construcción de esa pacificación entre los países en conflicto. Y bueno, por ahí también hizo referencia a algunos dichos del Papa Francisco, ya fallecido en el mes de abril. De entrada, Perla, pues, ¿cómo debe de leerse este posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum en este conflicto internacional, en donde, bueno, se asume solo como una postura diplomática o busca marcar un nuevo tono de esta política exterior mexicana, sobre todo con Estados Unidos, ¿no?, que no han andado muy bien las cosas? Creo, Jesús, que es solamente una postura diplomática, no creo que pueda ir más allá, aunque lo pretenda, y pues lo hemos visto de manera clara con Estados Unidos, con esta política que tiene en contra de los migrantes, ¿no?, de estas redadas que se están realizando y que pues no han ayudado muchísimo estas notas diplomáticas que ha emitido tanto la presidenta como el ministro de Relaciones Exteriores, y pues creo que ahí va a quedar, no creo que pues siquiera Trump vaya a tomar en cuenta lo que está diciendo México, que nos atañe muchísimo, ¿no?, lo que esté ocurriendo o con quién se está enfrentando a Estados Unidos, pues es nuestro vecino, sí, claro. Y pues va a haber repercusiones económicas, pudiese haber, pero creo que lo que dijo la presidenta lo dejamos así, como una simple nota diplomática. Desiderio, ¿cómo es este posicionamiento de la presidenta Sheinbaum? Pues viene siendo lo mismo que hemos siempre criticado a este sexenio de la presidenta. Antes Andrés Manuel López Obrador tenía la capacidad, era un maestro para darle la vuelta a las preguntas o decir, tengo otros datos. Aquí la presidenta siempre contesta, siempre tiene una respuesta sobre los asuntos, pero desgraciadamente es eso, simplemente el discurso. Pero al final de cuentas carece de cuerpo, carece de sustancia, porque pues, hace el posicionamiento, hace el comentario, pero pues no dice cuál será la vía mexicana para mediar la paz, y va a tener mayor participación México en estos conflictos. Entonces, simplemente, pues es el discurso, como que alguien agarra el Twitter y se pone a tuitear y recemos por la paz mundial y nada más, no queda más allá, no hay mayor presión. Comenta que la ONU debe de estar más inmiscuida y tratar de arreglar esos asuntos. Eso sí, pues eso es cierto, pero es un conflicto. A ver, y todos sabemos en este aspecto, los analistas hablan, el conflicto es el petróleo, la energía, los recursos. Entonces, mientras Estados Unidos no obtenga esos recursos, pues va a seguir ese conflicto. Y ahora, el problema es de que se enfrenta pues al otro bloque, a Rusia, a los países árabes, a Medio Oriente y a China, que también no están muy conformes con esta situación. Justamente cuando la ONU llamó a una reunión sobre este ataque, una reunión urgente, pues Afganistán, Pakistán, Rusia y China se manifestaron en contra, y el único país que se puso del lado de Estados Unidos fue Israel. Entonces ahí más o menos estamos viendo cómo se están haciendo los bandos, que es un conflicto que afecta a todo el mundo. Siempre estamos con la zozobra de una tercera guerra mundial, que una tercera mundial sabemos que pues, era un conflicto armado nuclear, y que un conflicto armado nuclear pues desgraciadamente no solo afecta a los países que intervienen, sino afecta a todo el mundo. Entonces, pues, mi punto de vista es eso, una simulación tal como sigue siendo el discurso para quedar bien,
meto al Papa Francisco, que todavía está tibio el pobre Papa Francisco, y ya lo mete otra vez al ruedo, pero no va más allá. Entonces, digo, es un cambio, en contraparte del sexenio pasado, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ni opinaba y siempre le apostaba al caballo perdedor en lo que se refiere a las relaciones exteriores. Pero bueno, esperemos que no pase ahí, y no le vayan a quitar la visa tampoco a la presidenta, así como está ahorita el conflicto con Estados Unidos, y no tengamos ese problema por andar dando su opinión con respecto a este conflicto de Estados Unidos y Medio Oriente. Oscar, ¿tú cómo ves este posicionamiento, este mensaje de la presidenta Sheinbaum? A mí me parece que hizo lo que tenía que hacer. Y vaya que yo he criticado mucho algunos mensajes y algunos posicionamientos de la presidenta, pero bueno, pues ¿qué podríamos esperar? No íbamos a esperar que tomara un partido o que hablara de una alianza con Estados Unidos, cuando México, pues sabemos, no es una potencia bélica, ¿no? No tenemos esa capacidad. Yo creo que el llamado a la paz, pues es un llamado congruente. Me parece que no es la única mandataria que ha hecho un llamado al tema de la paz y hacia las Naciones Unidas. Lo escuchamos ya también de otros países que también están pues pugnando porque esto no se convierta verdaderamente en una tercera guerra, porque evidentemente pues afectaría a todo el mundo. Hoy lo decías bien, esta incertidumbre y estas expectativas que ha generado el ataque el fin de semana de Estados Unidos hacia Irán o hacia ciertos objetivos de Irán, bueno, pues está precisamente centrado en esta guerra que es la guerra histórica, la guerra del petróleo. Estaba leyendo en la mañana que Irán, de hecho, ya está cerrando algunos canales que tienen que ver con el petróleo, y Estados Unidos reacciona con amenazas hacia los países. Donald Trump reacciona diciendo: los estoy vigilando, no se suban al tema de los precios, pero finalmente esto es lo que va a pasar. Es una guerra comercial, Chuy, que va a ocurrir y que va a venir a pegarnos a todos. Entonces, cuando escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum pidiendo que este asunto se lleve a cabo por la paz, pues yo creo que es lo único que le queda a México, en este caso a la presidenta. Ni modo que vaya a decir: tengo aquí tantos miles de soldados listos para enfrentar un conflicto bélico, que además obviamente sería lo más indeseable para los mexicanos. Yo esperaría que en una situación así, bueno, pues México se mantuviera en una zona neutral, Chuy. Si bien, como menciona Oscar, Perla, pues nuestro país no es una potencia en esta rama. Sin embargo, tampoco, y tú lo mencionabas al inicio, también no estamos alejados a las consecuencias de este tipo de enfrentamientos. Y en lo que se puede hacer, México, nuestro país, realmente está preparado, sobre todo para aquellos connacionales que se encuentran en estos países y que bien sabemos siempre se ocupa pues asesoría, apoyo consular. Ya el fin de semana se hacía ese llamado, ¿no?, a los mexicanos en el extranjero a actualizar sus datos, su información, en dónde se encontraban ubicados, cuántos eran, y acercarse a las embajadas. En esa materia, ¿estamos bien? No, creo que evidentemente no, tampoco es algo que México destaque, porque ya hemos visto otras situaciones de mexicanos que o han ido a parar a la cárcel por diversas situaciones o en otros conflictos, ¿no? Incluso pues han llegado a ser rehenes de pues fuerzas armadas o fuerzas que están en conflicto, y que ha sido muy difícil sacarlos de esas zonas. Lo vimos también lo más reciente en Ucrania, que también había mexicanos, y pues creo que ahí también está fallando México para ese apoyo, porque de repente ni siquiera sabemos cuántos mexicanos son los que están en qué países. Entonces creo que ahí también hay que afinar muy bien la lupa para estar al pendiente de todos ellos, ¿no? Y tratar de ver cuáles vías, si bien no puede ser tal vez de manera directa, a través de alguna embajada amiga, algún país que pueda ayudarlos a evacuar, ¿no? Porque, pues si bien hubo este ataque bajo el pretexto de que Irán está abasteciéndose o está acaparando muchísimo uranio y está fallando a
a esta guerra que puede generarse por tener tantas armas, pues el trasfondo es este control que puede haber, y pues estamos a la espera de la respuesta que pueda haber ya más fuerte de Irán. Hubo ya algunas respuestas de Israel y de Irán también, pero pues la respuesta mayor creo que puede darse en estos 3 escenarios: o que no pase nada, o que estén esperando a que pase esta tensa calma para atacar incluso estas 20 bases navales o 20 bases militares que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, o que pues en cualquier momento pueda desatarse esta tercera guerra mundial, que va a tener efectos muchísimos para todo el mundo, especialmente los económicos. ¿Y tú cómo ves, Desiderio, este tema de los protocolos consulares? ¿Si son actualizados, se cuenta con ellos? Mira, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tratado de profesionalizar a su equipo de trabajo en los siguientes, no nada más en el sexenio pasado, sino en los siguientes sexenios. Hemos tenido una profesionalización en la gente que trabaja en relaciones exteriores, pero desgraciadamente esa profesionalización no quiere decir una rapidez operativa. Desgraciadamente hemos visto, como comenta Perla, en los conflictos, pues que como la embajada no tiene suficiente presencia en esos lugares, muchas veces tiene que subcontratar a terceros para poder extraer a las personas de ahí, y entonces eso hace que los procesos sean mucho más lentos. Sí, el discurso es que hay que protegerlos, hay que estar al cuidado, pero el discurso sale muy rápido, la acción es la que se tarda. Hubo el problema con el conflicto en Ucrania, que pues, los mexicanos estaban diciendo que pues literalmente la embajada los dejó solos y estaban ante la angustia de que el territorio fuera ocupado y que, bueno, pues, estuvieran en medio del fuego cruzado. Entonces, pues sí, está muy bien que responda a la Secretaría de Relaciones Exteriores rápidamente en el discurso, pero también estaría genial que lo hiciera de manera activa y física para los connacionales. Ahora, pues sí, es cierto, el problema es un conflicto, como comentaba, de recursos, y puede ser nada más este aviso y todo vuelva al cauce y no pase nada, pero desgraciadamente parece que poco a poco nos vamos enfilando a un conflicto mucho más, más severo. Ahora, los que ahorita deben de estar hasta cierto punto aliviados de que sea en verano y no sea en invierno, saben hacerlo en Europa, porque por ese estrecho donde donde se acaba de cerrar la navegación del petróleo, pues pasan todos los buques cargueros de gas natural que van a Europa, y entonces cerrándose ese grifo, pues todas las plantas de energía de Europa que trabajan con gas natural, que trabajan con la gasolina, el petróleo, hidrocarburos, pues están temblando. ¿Por qué? Porque pues, también es un paro directo para ellos. Es un paro energético. Entonces, este conflicto no nada más afecta a esa zona, afecta gran parte de Europa y gran parte de Medio Oriente. Y pues todo el mundo, ya el precio del crudo empezó a levantar, a crecer el barril. Entonces, pues bueno, desgraciadamente no podemos, comentaba Oscar que pues sí es importante el posicionamiento, sí, pero al final de cuentas no pasa más de eso. O sea, si lo hubiera dicho o no lo hubiera dicho, no hubiera pasado nada al final de cuentas. No es un factor de cambio o una palanca que diga, ok, es que mi vecino me está diciendo que el conflicto debe regularse y que nos debemos de calmar. No va a pasar. Entonces, si lo hubiera dicho o no lo hubiera dicho, ¿que queda bien? Sí queda bien, porque al final de cuentas tuvo la intención. Pero que genere un cambio, no. Oscar, ¿tú cómo ves este tema de las embajadas y el trabajo que se realiza, donde mucho tiempo se hablaba, bueno, pues estos eran premios, ¿no?, para políticos sí, al salirse, pero hoy que se ocupa la chamba, y ¿se cuenta con los protocolos necesarios? Fíjate que coincido mucho con lo que dice Perla. Desafortunadamente tenemos el antecedente de Ucrania y de otros momentos en los que las embajadas mexicanas pues realmente se han quedado pues bastante cortas, por decirlo menos. Y lo decías bien, el tema de los premios, pues ahí tenemos exgobernadores
que hicieron muy mal papel y ahora están de embajadores, ¿no? Por allá disfrutando de vacaciones pagadas, becados y con reuniones bastante fastuosas. Entonces yo creo que ahí podemos llevar, en ese pecado llevaremos la penitencia. Ahora, ¿qué viene con esto, Chuy? A mí me parece que los mexicanos en el extranjero han aprendido también a estar de algún modo organizándose. Lo vemos en Estados Unidos ya con estos grupos bastante organizados, lo vemos en los grupos de Dubái, por ejemplo, que son mexicanos que ya están muy organizados. Por cierto, que a Qatar hoy una amenaza bastante fuerte, o más bien una advertencia, no una amenaza. El gobierno norteamericano les dice a sus ciudadanos, tengan cuidado, resguárdense y manténganse muy alertos. O sea, ¿qué va a pasar en Qatar? O sea, estamos hablando ya todavía más lejos o fuera de este conflicto de Irán, ¿no? Ya no es a los ciudadanos norteamericanos en Irán, no. Pero es como siempre Qatar. Entre ellos, Oscar, ¿no? Correcto, sí. Alejados del tema de las autoridades, el trabajo que debieran hacer. Es correcto, Chuy, es correcto, y esto es lo lamentable, ¿no? Que en México adolecemos de una política exterior que sea verdaderamente efectiva. Entonces yo creo que ahí ese es uno de los grandes retos. Y bueno, a reserva de que lo comentemos más adelante, Chuy, yo creo que también en la tarea de México, más allá de si el discurso funciona o no funciona, me parece que México debe estar pensando en este momento en cómo va a atender la parte que le toca. ¿Y cuál es la parte que a México le tocaría en este caso? Es el reforzar la frontera con Estados Unidos, porque si bien podríamos decir que la relación con los gringos, o en este caso con el presidente norteamericano, pues no es la mejor, no hay que olvidar ni perder de vista que es nuestro primer socio comercial y además también nuestro vecino, el vecino poderoso, ¿no? Así es, bueno, pues acompáñenos rápidamente a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. De tu día el auténtico sabor al pastor. Tacos orientales. 2x1. Sí, escuchaste bien. 2x1. Miércoles y domingo familiar. Tacos orientales. Sucursales 17 Matamoros. Entrada a Tocaltiche. Libramiento Naciones Unidas. Y en el barco, frente a tránsito local. Servicio a domicilio. Horarios: jueves a domingo, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Viernes y sábados, de 9 de la mañana a 1 de la mañana. Tacos orientales. Los más buscados. Promoción válida en tortillas de maíz sin queso. Dile adiós al calor en la Villarreal. Todos los mini split, ventiladores y enfriadores a crédito hasta 35% de descuento sobre precio de lista. Y en lugar de hasta 18 meses, llévatelo hasta 21 meses para pagar. No lo pienses más. Dile adiós al calor en la Villarreal. ¿Dónde más? Domingo abierto en Matriz, sucursal Bodega y San Agustín. ORT 1. ¿Sabía usted que un rayo láser puede elevar la temperatura de una sustancia cientos de miles de grados centígrados y se usa para cortar placas de acero? El intenso calor vaporiza el metal que toca el rayo láser. En ORT unimos al mundo por medio de la radio. Existe un fantasma que habita en las casas, un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta aparatos que no utilices, modera el uso del aire acondicionado, cierra puertas y ventanas para mantener la temperatura y acaba con el consumo fantasma. En esta ola de calor, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. ¿Sabías que la Constitución protege el derecho de ser quien tú quieras ser? La Corte ha dicho que las personas somos libres de elegir y formar nuestra propia identidad de género. Para expresarla libremente y sin temor. Todas las personas somos diversas, pero con los mismos derechos. La Corte contigo. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Perla, hablábamos de las consecuencias. Si bien hemos dicho, bueno, pues decimos México, ¿qué tenemos que ver? ¿No? Ahí nada más volteate para otro lado.
pero bueno, las consecuencias, tanto malas como buenas, pudieran darse. Esto también serviría para evitar el tema de las redadas, que bueno, en los últimos días, en las últimas semanas también fueron un dolor de cabeza para muchos connacionales. No, creo que eso no va a afectar, van a continuar, pero sí, si los ciudadanos nos estamos preguntando, ¿a nosotros qué con este pleito que traen? Pues sí, nos va a afectar muchísimo y nos está afectando ya. El peso hoy amaneció debilitado, está esta situación de los precios del crudo, del encarecimiento que puede haber, ya lo vivimos con Ucrania, con esta guerra que tuvo Putin con el presidente ucraniano y que nos afectó. ¿Cómo nos va a afectar? Pues bueno, espérese que el precio de las gasolinas vaya a incrementarse poco a poquito en los próximos días, ¿sí? Para empezar. Otra consecuencia es que, pues igual como pasaba con Ucrania, ¿qué pasó con nuestras maquiladoras? Empezamos a ver despido porque no había suficiente material, empezaron a recortarse los pedidos de estas grandes empresas a las maquiladoras, a estas IMEX, las de importación, y pues hubo paralización, un poco de semiparalizadas algunas maquiladoras. Entonces, encarecimiento de productos, la cuestión de la gasolina, y si usted utiliza el transporte y dice yo no tengo carro, pues a lo mejor hasta del costo del taxi, del autobús, del microbús, lo que usted tome. Entonces creo que ahí nos atañe, así es que es importante por eso seguir estos temas. Y pues a nivel general, pues ahí estamos, la economía de México se mueve a través de todos nosotros. Si la economía en la familia es la que mueve finalmente a México y es donde nos va a estar impactando. Si usted se está preguntando por qué este tema es importante y por qué nos puede afectar a nosotros, en qué nos afecta, y creo que las redadas van a continuar. Incluso ya vimos que Estados Unidos había mandado ya más tropas a la frontera, así es que creo que Trump está con un ojo allá en Medio Oriente, pero también con el otro aquí con los vecinos, porque pues sí existe esta amenaza latente, como comentaba Oscar, que pues puedan infiltrarse y lanzar un ataque ya más directo y no a estas 20 bases militares que tiene desplegadas en Medio Oriente los Estados Unidos. ¿Tú cómo ves, Desiderio, este tema si este conflicto internacional, bueno, pues ayuda, perjudica en el tema de las redadas? No, difícilmente algo va a cambiar. La agenda migratoria de Estados Unidos ya va completamente aparte de los conflictos internacionales. Es más, coincido con Perla en el aspecto de que se va a endurecer. Estados Unidos va a reforzar la seguridad nacional con tropas y también en la frontera. Creo que también se va a endurecer el discurso para México como tercer país seguro, para que evite que entre gente a la frontera de Estados Unidos y va a haber mayor presión. Entonces, difícilmente, ya, sobre todo como se ha manejado el gobierno de Donald Trump desde un principio, en materia de migrantes, que no le ha salido como él ha querido. Él hablaba de 1 millón de migrantes en los primeros meses de su gestión, no ha podido, ha encontrado candados, dificultades, tanto legales como logísticas, pero creo que va a seguir con ese punto. ¿Por qué? Porque sabe que es un punto que le da votos en el pueblo estadounidense. Entonces, criminalizar a los migrantes le ha resultado en el discurso, que es una falacia completamente. No dudo que existan criminales, y no solo entre los migrantes, pero también es la mano trabajadora, la mano de obra que mueve el país. Se hablaba de un conflicto al inicio del gobierno de Donald Trump, que si empezaba con las deportaciones de migrantes, había 5 o 6 estados, sobre todo en el sur, que quedarían paralizados su economía por la importancia de la mano de obra migrante en ese aspecto. Entonces, Estados Unidos lo que va a hacer curarse en salud, reforzar la seguridad con la Guardia Nacional. No sé si han visto una película que salió, creo que el año pasado, que se llamaba Guerra Civil. Si no la han visto, véanla. Es acerca de una guerra civil en Estados Unidos y
y se lleva a cabo por el descontento mismo de la ciudadanía y se forman dos bloques, el sur y el norte, como antiguamente se manejaba. Creo que si es un buen punto, una buena opinión de los conflictos, de cómo Estados Unidos se está dividiendo y se está polarizando las diferentes opiniones dentro de un lado a otro lado, una derecha mucho más reaccionaria, mucho más, pues decirlo, racista, y pues los moderados o conservadores que buscan un poquito más la interacción entre los migrantes y la gente los estadounidenses, que al final de cuentas Estados Unidos es un país hecho por los migrantes, que al mismo Donald Trump, su familia es una familia migrante. Entonces, bueno, esperemos que en el llamado de Donald Trump a México, pues México también responda en ese aspecto. Pero de que se va a continuar con el problema de las deportaciones, muy probablemente hasta se aumente. Oscar, ¿tú cómo ves este punto? A mí me parece que definitivamente en este momento las redadas van a continuar, pero yo sí creo que en una situación en donde escale este conflicto bélico, creo que las redadas pasarían a un segundo plano, muy marcado ese segundo plano, y hay que recordar algo, y decía Desiderio algo que me parece interesante, yo subrayaría la mano de obra latina, la mano de obra mexicana, pues es vital en Estados Unidos para su economía, y bueno, en medio de un conflicto, Chuy, pues no se pueden quedar sin la producción que genera esta mano de obra. Yo creo que pasarían estas redadas y deportaciones masivas a un segundo plano en caso, y lo digo así, de que escale el conflicto bélico. Por el momento, creo que Trump mantiene, como ya lo decía Perla, pues un ojo al gato y otro al garabato, o sea que va a tener abiertos estos frentes, y no solamente el tema de migratorio, me parece que también el tema arancelario, que ya está, que ya lo puso sobre la mesa, y que el mundo está reaccionando a esta situación, a esta política de Donald Trump. Muy bien. Bueno, pues agradecer como siempre que nos hayan acompañado esta mañana, Perla Reséndez, gracias. Muchas gracias, Jesús, gracias al auditorio. Gracias, Desiderio García. Gracias por la invitación, gracias por el café, gracias al auditorio. Oscar Pineda. Gracias, Chuy, gracias al auditorio. Bueno, gracias a usted también por seguirnos. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, gracias de nueva cuenta por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias.